Hola, Namaste, bienvenida de nuevo a este canal. Mi nombre es Noelia, por si todavía no me conoces, y como cada miércoles hoy te traigo una clase un poquito más teórica, enfocada esta vez al tema de la meditación. Porque cada vez me llegan más personas que les cuesta muchísimo el tema de la meditación al principio de la clase y sobre todo de la relajación al final en ese savasana, y sinceramente cada día lo veo más y es un tema que ya me preocupa a nivel social porque estamos perdiendo la capacidad de relajarnos, de mantener esa conciencia plena en un punto de atención sin perdernos, sin irnos a lo que tenemos que hacer después, mañana, o simplemente cada vez nos cuesta más el hecho de parar un segundo sin que eso nos resulte incómodo, más que nada porque estamos con la continua sensación de que si paramos no podemos ser productivos, cuando sin esa pausa, sin ese momento de relajación, la acción no puede existir, porque recordemos que somos humanos y los humanos no dejamos de ser parte de la naturaleza y la naturaleza es como tal cíclica. Tenemos que parar en algún punto de nuestra vida y sobre todo nosotras las mujeres lo tenemos como mucho más integrado, lo que pasa que me da la sensación de que cada día estamos muchísimo más y más alejados de esa realidad que es cómo funciona nuestro organismo y cómo funcionamos los seres humanos para ser realmente productivos. Y esto al final es una rueda que va generando cada vez más y más enfermedad, y de hecho ya hay un estudio que está diciendo que en el año 2030 la gran mayoría de nuestras enfermedades van a ser mentales y probablemente vaya a ser por este sistema en el que estamos viviendo de no parar, de puro consumismo y de puro hacer. Así que hoy vengo a darte diferentes pautas para que si quieres relajarte, si quieres meditar realmente no te sea misión imposible. Así que lo que hoy te voy a traer va a ser un poquito aclararte el concepto de esta meditación. Te voy a dar diferentes herramientas, diferentes tips para que puedas profundizar poquito a poco en ella si acabas de empezar y te cuesta muchísimo, o simplemente llevas bastante tiempo con la práctica de yoga y aún te sigue costando el tema de la relajación final o de la meditación del principio. O como me pasaba a mí antes, evitas a toda costa ese momento a solas con tu mente, con ese silencio total, porque te resulta lo más incómodo del mundo. Así que si te parece, vamos a empezar. Bien, vamos a empezar con el concepto básico que es la meditación, porque probablemente tengas en mente que meditar es poner la mente en blanco, es estar así y hacer om como si no hubiera un mañana. Y realmente meditar lo puedes hacer incluso comiendo, caminando, conduciendo, o incluso puedes hacer una práctica en movimiento de meditación con esa práctica de yoga de asana. Porque el hecho de meditar no es poner la mente en blanco, y si te crees que es esto, claro que estás frustrada porque realmente no es así, simplemente es observar qué es lo que está ocurriendo en esa mente, qué clase de pensamientos aparecen y no reaccionar ante ello. De hecho, la vida en sí debería ser una especie de meditación, una continua observación sin llevarlo al extremo del consciente porque entonces nuestra mente colapsa, pero sí que cuando integras realmente el yoga en tu vida, esto es lo que es vivir. Es decir, cuando tú estás viviendo, cuando te pasan diferentes cosas, no reaccionar directamente ante la situación, ante lo que está ocurriendo, sino primero observar y desde esa observación tomar la decisión de accionar, no reaccionar. Porque cuando pasa esto, lo que estamos haciendo es directamente identificarnos con lo que está ocurriendo en nuestra mente, con lo que estamos sintiendo, y entonces es cuando empezamos a sentirnos mal y empezamos a creernos que somos esa tristeza, que somos ese problema, ese pensamiento, cuando no es así, simplemente somos una conciencia que está observando todas estas sensaciones. Y eso realmente es la meditación. El problema viene cuando todo esto nos resulta súper incómodo porque somos incapaces de alejarnos de esa incomodidad, de esa mente que continuamente está chillando cada vez que paramos. Que ya te digo que es lo más normal del mundo, porque si en ni un segundo de tu día te paras a dejar que esa mente suelte todos los estímulos que le has estado dando durante todo el santo día y no le das ese espacio de liberación de toda esa carga mental que llevas dentro,
pues en el momento en que lo haces, eso va a ser una bomba de explosión y puede ser incluso contraproducente. Así que te traigo otro concepto más para que puedas entender cómo funciona realmente la meditación. Porque para entender bien cómo funciona la meditación, también tienes que entender un poquito cómo funciona tu mente y cómo afecta todo lo que te rodea a esa situación mental. Así que vamos por pasos para que lo puedas entender mejor. Cuando estás viviendo, cuando estás existiendo, simplemente todo lo que te rodea es una impresión para tu mente. Y si estás un poquito más metida en el yoga, quizá conoces la palabra samskara, que no deja de ser esto que me estoy refiriendo. Una impresión que realmente penetra en lo más profundo de tu ser y se almacena en tu inconsciente, en tu subconsciente e incluso en tu consciente. Aunque normalmente va directamente al inconsciente. ¿Por qué te digo esto? Porque todo lo que vemos a través de las pantallas, móviles, publicidad, todo lo que nos rodea son estímulos que están impresionando en nuestro cuerpo y toda esa información tu cuerpo inconscientemente la almacena en forma de samskara. Y ahora quiero que te imagines como una especie de habitación que no has abierto nunca en tu vida y que está llena de muebles, llena de polvo. Pues todos esos samskaras, vamos a decirlo así, todas esas impresiones es una mota de polvo que se va colocando encima de ese mueble. Y esa habitación es tu mente. Si tú esa habitación jamás entras, la ventilas y le quitas ese polvo que se va generando solo, esa capa va a ir creciendo y creciendo, vas a pasar el dedo por el mueble y va a ser una locura de mierda que va a haber ahí. Pues eso es precisamente lo que pasa cuando tú no estás meditando. Y lo que hace la meditación es ir quitando esa capita de polvo para ir haciendo que esa mente esté un poquito más limpia, más clara y tú pues puedas pensar con claridad, tomar decisiones desde esa tranquilidad, desde esa calma. Y para que lo entiendas un poquito mejor, tú recuerdas solo un instante cuando estás en tu habitación que está totalmente limpia, ese placer que da el estar ahí simplemente, o cuando tu habitación está totalmente patas arriba, desordenada, llena de mierda. Entonces, cuando tú te pones a meditar y te pones muy incómoda porque estás viendo absolutamente todo ese caos que hay en tu mente y te identificas, es como si tú coges y te metes en esa habitación rodeada de mierda y empiezas a rebozarte y a revolcarte entre todo ese caos. Y como te identificas, eso es lo que te hace estar incómoda. En cambio, si tú lo coges desde la perspectiva del observador, empiezas a eliminar y a apartar poquito a poco todo ese caos de tu mente y lo empiezas a eliminar realmente. Porque por lo contrario lo que estarías es reaccionando ante esa situación, que es todo lo contrario a lo que buscamos. Obviamente, cuando llevas práctica, cuando llevas más tiempo, sí que hay segundos en la vida en los que de repente tienes esa mente en blanco, pero eso sería un punto idílico que normalmente no es que lleguemos siempre, que si este es tu caso, ole tú, la verdad, pero esto va a depender del estado en el que se encuentre tu mente. Obviamente, contra más meditación, más limpia va a estar esa habitación y más probable va a ser conseguir esa mente en blanco. Pero ya te aviso que tu mente es un órgano que está continuamente en funcionamiento y que incluso cuando estás durmiendo está funcionando. Por lo tanto, es imposible parar de pensar. Y lo único que nos ayuda a parar de pensar es llevar la atención plena hacia algo en específico. En el tema de la meditación y de la relajación será la respiración o diferentes sensaciones en el cuerpo, ya sea a través de una visualización o a través del sentir directamente de ese cuerpo físico. Así que este sería como mi primer consejo cuando estás empezando, llevar la atención plenamente a esa respiración. Y si esto te cuesta muchísimo porque nos desconcentramos y es lo más normal del mundo, porque tal y como vivimos y sobre todo teniendo esto cada día en nuestra mano y con este sistema en el que vivimos de inmediatez, lo que está provocando es que nos cueste cada vez más y más mantener esa atención por un largo periodo de tiempo. Así que si esto es lo que te ocurre, una de las mejores cosas que puedes hacer es empezar a contar esa respiración. Puedes hacerlo de manera ascendente o descendente. Para estar mucho más concentrada te recomiendo que lo hagas de manera descendente. Por ejemplo, cada vez que inhales y exhales cuentas 10, cada vez que inhalas y exhalas cuentas 9 y cuando llegues del 10 a la 1
vuelves a empezar del 10 hasta la 1. Otra herramienta que va súper bien a la hora de empezar es observar en qué lugar de tu cuerpo vas sintiendo esa respiración o simplemente hacer ese escáner físico de tu cuerpo. Ir analizando cómo sientes los hombros, cómo está esa posición de tus caderas, cómo sientes las piernas. Ir observando todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies como si estuvieras escaneándote completamente, incluso visualizando ese cuerpo físico tal y como está en la posición en la que te encuentres y tratando de evitar llevar ese foco de atención a todos esos pensamientos que puedan ir apareciendo en ese momento, porque se trata de mantenernos alejados de esa mente y no involucrarnos en lo que esté sucediendo. Y en el momento en el que vuelves a estar otra vez en ese ruido mental, en ese lo que tengo que hacer después, lo que me he dejado por hacer, vuelve a tu respiración sin juzgar lo que haya pasado. Porque ya te digo que dependiendo del día que tengas, esto te va a resultar mucho más fácil o más difícil. Y yo soy la primera que hay días que como son tan ajetreados y tan locos, incluso hasta a mí me cuesta después de llevar bastantes años con este tema. Y sobre todo con lo que quiero que te quedes más de este vídeo es que no eres esa mente que está pensando, sino eres esa observadora de esa mente, de esa conciencia pensante. Y lo que buscamos es no identificarnos con lo que está sucediendo, simplemente observarlo desde fuera como si fuera una película. Y lo vamos soltando. Y te prometo y te juro que eso se vuelve mucho más fácil. Y otra de las herramientas que es muy útil a la hora de calmar la mente cuando estás en ese momento es controlar la respiración, es decir, hacer pranayamas de toda la vida. Porque en el momento en el que empiezas a controlar esa respiración, ya estás enfocando plenamente tu conciencia en ella y al alterar esa respiración de manera consciente, indirectamente estás relajando esa mente. Y lo que puedes hacer es intentar hacerla lo más profundo que puedas o incluso ir contando ese flujo de la respiración, por ejemplo, inhalando en 4 y exhalando en 4. Y si a esto le añades ese conteo del que te he hablado antes, ya lo tienes absolutamente todo hecho para conseguir relajarte en esa posición de savasana o de meditación. Y antes de irme quiero aclarar algo que estoy viendo mucho en redes sociales y no me está gustando absolutamente nada. Más que nada porque hacer esto de esta manera lo que está haciendo no es nada bueno para nuestro sistema nervioso, porque este consejo que están dando mucho en redes sociales de si estás en ese estado de súper ruido mental, súper acelerada, súper agitada y con muchísimo estrés y ansiedad, lo último que tienes que hacer, que es lo que te dicen que hagas, es ponerte a hacer pranayamas y a meditar directamente sin pasar por un proceso previo de movimiento corporal. Porque ahora imagínate que tú y tu mente, con todo ese caos y con toda esa aceleración que llevas, eres un coche que va a 200 por hora y de repente tú te pones a respirar, a hacer esos pranayamas, a hacer ese control de la respiración y eso lo que está haciendo es hacer así, tirar del freno de mano. Lógicamente si vas a 200 por hora y tiras del freno de mano, sabes lo que va a pasar y es que vas a salir cagando hostias por el cristal. Pues eso es lo que le estás haciendo a tu sistema nervioso cuando estás haciendo esto. Así que en el momento en el que tú te sientas de esta manera súper acelerada, súper agitada, con estrés, ansiedad y que todo está muy caótico a tu alrededor y sobre todo en tu mente, no se te ocurra directamente sentarte en el suelo a respirar y a meditar. Que puede ser que te funcione, sí, no lo discuto porque realmente es algo que funciona, pero no es nada sano para tu sistema nervioso y probablemente incluso te cueste muchísimo y te agobies muchísimo más porque no vas a conseguir el resultado que quieras. Así que mi recomendación para estos momentos es que muevas tu cuerpo antes de sentarte. Haz cualquier movimiento que sientas que necesite hacer tu cuerpo. Sobre todo, sacúdelo, salta, mueve los brazos de un lado hacia el otro, mueve los brazos de arriba a abajo, pero sacude todo ese estrés físico primero y luego ya siéntate, haz tus respiraciones y tus meditaciones como quieras. Y de hecho, si te cuesta muchísimo el hecho de ponerte a meditar, te recomiendo que muevas tu cuerpo con una práctica de asanas antes de ponerte a meditar, porque te va a ir de lujo para calmar primero esa mente a través de tu cuerpo. Así que esto es todo por el vídeo de hoy, espero que te haya resultado útil toda esta información. Ya te digo, esto es lo que hago yo siempre cuando estoy demasiado acelerada y cuando me cuesta muchísimo estar en ese estado de calma y veo esa incomodidad en todo mi cuerpo
porque es que se siente muy incómodo cuando estás continuamente identificándote con ese caos mental o ese caos que tienes en la vida. Así que espero que te ayuden tanto como a mí. Te recuerdo que si tienes alguna duda sobre la práctica de yoga en general en tu vida o quieres aprender algo más específico, déjamelo en comentarios para que pueda traértelo el próximo miércoles, que tengo una larga lista con todas esas dudas y preguntas que hacen todas mis alumnas en mis clases, pero por si acaso quiero saber qué es lo que a ti te interesa saber para elevarlo más en esa lista que tengo y traértelo lo antes posible. Te voy a dejar todas mis redes sociales por aquí abajo por si quieres conocerme un poquito más y tenerme más de cerca. Recuerda darle like a este vídeo si te ha gustado y si quieres más vídeos como este. Y no te vayas de este vídeo sin suscribirte si todavía no perteneces a esta comunidad para no perderte ni un solo vídeo y aprendas realmente lo que es el yoga de verdad y te lo lleves fuera de tu esterilla, no lo dejes solo ahí, porque de esta manera no sirve absolutamente para nada. Así que nos vemos el sábado para practicar juntas. Namaste.